Shalom, shalom, Rabotai, que el Eterno los tenga con mucho bien. Estamos en la carta a los de Italia y estamos en el Perec 11, Pasuk 11, y dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque aquí no hay diferencia entre judío y no judío, pues el mismo Adón de todos es rico para todos los que lo invocan, porque todo aquel que invocare el nombre de Adonai será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no creyeron? ¿O cómo creerán en aquel a quien no creyeron? ¿Cómo podrán creer sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el mensaje de la promesa de la redención, pues Isaías dice, Adonai, quien ha creído a nuestro anuncio. Así que la fe viene cuando predicamos la promesa de la redención, y esa promesa de la redención es anunciada cuando proclamamos al Mashiach. Amén. Bueno, pues acá Rab Shaul está hablando del hecho de una de las condiciones extraordinarias que el Eterno ha puesto para que nosotros podamos caminar en el pacto y podamos echar mano de todas las promesas que el Eterno nos ha dado. Y una de las conclusiones a la que llega Rab Shaul es precisamente al hecho de que aquí no hay diferencia entre judío y gentil. Todos, absolutamente todos, entramos por la misma puerta y de la misma manera, por la fe. No hay otra manera. Y entonces, ¿cuál fe? Se preguntaría. Y nuestro Elohim nos dice a través de Rab Shaul que precisamente que una de las cosas importantes es creerle a Dios. Que una de las cosas importantes es poder entender que Dios ha puesto a un mediador para que nosotros podamos obtener la riqueza de la gloria que Él nos ha dado. Y ese medio es nada más ni nada menos que nuestro don Yeshua HaMashiach. Declara, por lo tanto, que ciertamente la forma en que nosotros podemos obtener esa riqueza es cuando nosotros proclamamos el nombre de Adonai. Cuando nosotros reconocemos que Adonai es el que nos salva, pero es el medio que el Eterno ha dado para que nosotros podamos creer. Y ese medio que el Eterno nos ha dado es Yeshua. En otras palabras, es el emisario de Hashem. En otras palabras, es el medio que el Eterno utiliza para que nosotros le creamos a Él. Es el que proclama, es el que ha traído, es el que trae la salvación. Porque es interesante, porque acá nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre de Adonai será salvo. El nombre de Adonai. Pero creyendo que el Mesías que vino, el Mesías que fue revelado del cielo, es su enviado y es el Mesías, el Redentor de Israel. Y dice, ahora pasa a hablar acerca de cómo, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no creyeron? Entonces, tanto para judíos como gentiles, una de las cosas implícitas aquí es, por un lado, creerle a Hashem es creer que Yeshua es el Mesías. Y para los gentiles, creerle a Hashem es creer que también el Eterno ha mandado al Mesías de Israel, Yeshua. Entonces, tanto para gentiles como judíos, la forma en que el Eterno estableció para darnos esta gran bendición, que es el perdón de los pecados, la redención, la justificación, todas las bendiciones y la gloria que conlleva precisamente el pacto, es por medio de Mashiach. Y por lo tanto, Rab Shaul habla de acerca de cómo o qué es lo que es el medio para que la gente pueda obtener y tener este conocimiento. Y dice,
¿cómo pues invocarán a aquel el cual no creyeron? Entonces, de antemano se dice que tenemos que creer a Dios cuando creemos que Yeshua es el Mesías. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no creyeron? Ciertamente hablando a los judíos al respecto de que no aceptaron o no creyeron que el Mesías era Yeshua. ¿Y cómo podrán creer sin haber quien les predique? Y aquí implica precisamente el hecho de la responsabilidad que tenemos, los que hemos recibido esa promesa, los que le hemos creído a Dios y que hemos creído que Yeshua es el Mesías, tenemos una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es de predicar, de proclamar quién es el único Elohim verdadero, por un lado, y por el otro lado, quién es el único Mesías de Israel. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Esto implica, por lo tanto, que una de las cosas importantes para ello es el ser enviados. Una de las cosas importantísimas es que deben de ser enviados todos aquellos que proclaman. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Y esto es lo que el Eterno nos ha dado y nos ha bendecido y nos ha permitido tener como un gran tesoro. Mas no todos obedecieron al mensaje de la promesa de la redención. Se les dio, pero no obedecieron. Pues Isaías dice: Adonai, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La proclama. ¿Quién ha creído? Así que la fe viene cuando predicamos la promesa de la redención. Es decir, que la gente no va a creer si nosotros no les predicamos. Y esa promesa de redención es anunciada cuando proclamamos al Mashiach. Y esa promesa de redención es anunciada cuando proclamamos al Mashiach. Por lo tanto, las dos cosas son importantes. Aquí hay varios factores que intervienen para que las personas puedan creer y desde luego para que nosotros entendamos que fue el camino por el cual el Eterno nos trajo. Número uno, identificar al Eterno, creerle a Dios y obedecerle. Y por lo tanto, una de las responsabilidades que causa en nuestra vida el creerle a Dios y haberle creído y creer que Yeshua es el Mesías es que tenemos la responsabilidad también de llevar este mensaje de redención a aquellos que no saben. ¿Cómo se va a despertar su fe si no hay quien les predique? Exactamente, una de las cosas extraordinarias que se logra en la vida de la persona cuando tú le estás hablando del único Dios verdadero y del Mesías de Israel, entonces es cuando es tocado el corazón de la persona, cuando es avivado o traído a la vida, en la vida de la persona, la fe. Esto trae, despierta la fe en la vida de las personas. Si no hay quien les proclame, si no hay quien les enseñe, si no hay quien les diga, si no hay quien les enseñe acerca de la unicidad y la unidad del Eterno y acerca del Mesías de Israel, pues su fe queda, o más bien no hay fe, no hay fe. Así que, ¿qué despierta la fe? El oír la palabra, el proclamarles, el decirles. Y pues desgraciadamente nosotros nos hemos callado y esto ha causado muchos estragos en el mundo, porque el Malajot Shamayim debe avanzar. ¿Qué hizo Rab Saúl? En contraposición muchas veces de lo que en un determinado momento consideramos que el judaísmo no hace prosélitos, no, todo lo contrario, se hace prosélitos, se hace convertidos. Porque ¿qué hacía Rab Saúl? ¿Qué fue el mandato que le dejó al pueblo, a los talmidín, nuestro santo maestro? ¿Qué le dejó?
buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y por extensión a todos aquellos que se les anunció acerca del único Dios verdadero, del Mesías, y que creyeron con las palabras de todos los talmidim, especialmente el gran maestro a los gentiles, Rab Shaul. Entonces, ¿qué hacía Rab Shaul? ¿Se quedaba callado? ¿No decía nada? No, proclamaba, llegaba a las ciudades, y allá donde se reunían las mujeres a lavar, ahí en los ríos, allá proclamaba la palabra, en las entradas de las ciudades, en las sinagogas especialmente, que al final terminaban cerrándole las puertas, o él renunciando a el estar con ellos, proclamándoles, diciéndoles, porque su corazón se endurecía. Y llegó el momento donde Rab Shaul diría: bueno, dado que ustedes no han creído, me voy a los gentiles. Y esto fue el propósito, y es el propósito de Elohim, porque lo vemos en los Shalachim, que al final del día el Eterno envió a los Shalachim para que esto sucediera. Y esto no hubiera sucedido si Rab Shaul se hubiera callado, si Kefa se hubiera callado, si Yohanan se hubieran callado, no, sino todo lo contrario. Abrieron sus bocas para que la gente pudiera reconocer, especialmente los judíos, reconocer a Mashiach Yeshua, y hubo mucha gente que lo hizo. Y ya cuando precisamente vamos a celebrar la fiesta de Shavuot, y recordamos precisamente en el capítulo 2 que se habla precisamente la fiesta que está ocurriendo en ese momento, el capítulo 2 es la fiesta de Shavuot. Y entonces, consecuentemente, una de las cosas importantes que se da en esa fiesta es no la conversión al Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, no, eso es una mala hermenéutica. ¿Por qué? Porque todos los judíos creían en un solo Dios. Entonces, ¿qué? Que creyeron que el Eterno, quien es bendito, envió al Mashiach. Entonces, esa es la realidad. Pero ¿qué hubiera pasado si Yohanan, si Kefa, si todos ellos no hubieran abierto su boquita? Pues nada hubiera pasado. ¿Pero qué pasó? Pues que simple y sencillamente se abrió la puerta, el portón grande de Teshuvá, el portón extraordinario de la redención para todos aquellos que creyeron. Recuerden que esto es para todos y no es para todos. Es para todos los que crean. Es para todos los que crean. Y no es para todos los que no crean. Entonces, por lo tanto, esto tiene que ver con el hecho de que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad no solamente de ser instados a la fe y que ahora la tenemos, pero ahora que recibimos ese tesoro, esa bendición extraordinaria que el Eterno nos ha dado, tenemos la responsabilidad de darla a conocer. Así es que quedarnos calladitos pues no nos lleva a ningún lado. Tenemos que proclamar. Y hoy, por ejemplo, en la fiesta de Shavuot, que se pueden tener invitados, pues invita a tu casa, invita a la gente que está cerca de ti, sobre todo para aquellos que están fuera de Puebla y que no pueden estar en la comunidad. Bueno, pues es una gran oportunidad para invitar a tu papá, tu mamá, tus tíos, tus hermanos a celebrar Shavuot, y eso es algo extraordinario. Que el Eterno te tenga con una perspectiva de gran servicio a Él, y especialmente de mirar y ver que la gente necesita conocer de Dios Altísimo. Solamente que nosotros necesitamos abrir nuestra boca para que la gente, cuando escuche la proclamación de el único Dios verdadero y del Mesías, la redención, puedan ser impactados. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.